Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con nosotros el doctor Alejandro Montesé. Él es parte de la Defensoría Pública de Santo Domingo. En esta jornada intervendrá en relación a un tema importante. Nos hablará hoy sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Marco Javier. Vamos inmediato con el detalle del tema planteado en esta jornada. Gracias, Marco Javier. Con respecto al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario establecer en qué consisten estos derechos. De ahí que la doctrina cataloga que los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un conjunto de normas jurídicas que regula los derechos y obligaciones de estos sujetos de derechos. Pero también debemos establecer que existe la patria potestad, y esta patria potestad la tienen los padres, que viene a constituir ese conjunto de derechos y obligaciones que ellos tienen con los hijos. Ahora, ¿qué tiene que ver con respecto al tema de los derechos niñas y adolescentes? El artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la obligación primordial que tiene el Estado, la sociedad y la familia. Esto significa que el Estado elabora la norma pública a través del Estado legislativo, haciendo también políticas públicas. La sociedad debe prestar un buen sentido de solidaridad y sobre todo de sensatez con respecto a la educación cósmica que hace con los niños, niñas y adolescentes. Y cuando me refiero a este tipo de educación cósmica, significa que cuando la persona que anda por las avenidas o por la ciudad puede dejar ejemplos para los niños, niñas y adolescentes en forma positiva. Con respecto a la familia tiene la labor de incoar derechos, obligaciones, deberes hacia los niños, pero también incoar valores y sensatez. Ahora, nos preguntamos el tema de los niños, niñas y adolescentes con respecto a la edad. El artículo 4, Marco Javier, del Código de la Niñez y Adolescencia establece que son niños todos aquellos antes que cumplan los 12 años de edad y adolescentes los que cumplen de 12 años hasta antes de los 18 años de edad. Eso dentro del marco legal ecuatoriano. Con respecto al marco legal internacional, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescente establece en el artículo 1 que son niños hasta antes que cumplan los 18 años de edad, a excepción cuando la ley de cada estado, que es parte de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, establezca sus reglas jurídicas. En este caso, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia establece nuestras reglas, que dijo que es niño hasta antes de los 12 años de edad y adolescente de 12 hasta antes de los 18. Es decir, nos encontramos dentro del marco internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este marco internacional sobre los derechos de niñas y adolescentes significa bloque de constitucionalidad, que nosotros como Estado tenemos que seguir dichas directrices. Algo también que me parece muy importante establecer es que nuestro Código Civil, con respecto a la existencia de la persona, hay unas reglas desde cuándo tiene vida aquella persona. Y entre esas reglas tenemos la siguiente, que la persona que está por nacer sea extraída completamente del vientre materno, primero. Segundo, que se haya cortado el cordón umbilical. Tercero, que una vez dado esto del cordón umbilical, dé señales de vida. Cumplidas esas tres reglas de lo que establece nuestro Código Civil, ya es persona el nacido vivo. Ya es persona. Entonces, como ya es persona, se lo considera desde ahí ya un niño. También debo sostener algo muy importante que existe en esta Constitución en la actualidad, que está en el artículo 35, al catalogarle
Marco Javier, al darle atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que no es un grupo común o cualquiera, sino que es un grupo que está en toda la necesidad de cumplir su efectivo goce de los derechos. Pero también debemos tener en cuenta que el artículo 11, numeral 6 de la Constitución, establece que todos los derechos tienen igual jerarquía. Pero más adelante nos encontramos con la curiosidad en la norma constitucional, en el artículo 44 y 45, que establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes están por encima de los demás derechos, lo que a mi modo de ver rompe ese paradigma de la igualdad, porque le está dando mayor jerarquía en el caso de los niños, niñas y adolescentes. A pesar de que es un grupo de atención prioritaria, la norma constitucional le da una escala un poco más alta, que son los derechos de los niñas, niñas y adolescentes están por encima de los demás derechos. Otro punto muy interesante que debo destacar es que ¿cuáles son estos derechos de los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, podemos mencionar el derecho a la vida. Podemos mencionar el derecho que tienen ellos al deporte, el derecho que tienen ellos a tener una familia, el derecho que tienen los niños con respecto a la integridad física, a la integridad psicológica, el derecho que tienen los niños a ser consultados en ciertos temas que le afecten a ellos. En este tema, a ser consultados, muy pocas veces, esto por no decir casi nada, no he visto que se haya planteado algún tipo de consulta en estos tipos de casos que afecten derechos a los niños. Desde que tengo uso de razón, no he escuchado algún tipo de consulta que se haya hecho por parte del Estado a través de las respectivas autoridades a consultar ciertos temas de interés nacional que le afecten exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes. Eso con respecto al paradigma tanto doctrinario que he mencionado, con el concepto de qué consiste los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también con el parámetro constitucional establecido en la Constitución, en su artículo 44, 45 y 35, que lo he mencionado, y también con el tema legal con respecto al artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia y el artículo 4. Me parece muy interesante también mencionar el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, Marco Javier, que habla sobre la presunción de edad. Esta presunción de edad significa de que se presume que es niño antes que adolescente y que se presume que es adolescente antes que es adulto. Ahora te pongo un ejemplo. Cuando el adolescente no tiene la cédula de ciudadanía y no se conoce cuántos años tiene realmente, entonces se presume que es adolescente antes que mayor de edad. Hasta aquí con respecto al tema tanto internacional como legal y doctrinario, Marco Javier. Otro tema también interesante, Marco Javier, antes de que me puedas hacer algún tipo de preguntas sobre este tema de gran interés, es que en la actualidad nuestra norma constitucional establece que dentro de los derechos de participación ellos pueden ejercer el derecho al voto. Con la Constitución República del Ecuador del año de 1998 no existía este derecho de libertad o de libertades por parte de los adolescentes que hayan cumplido cierta edad, sino que podían ejercer el derecho al voto solo y exclusivamente cuando hayan cumplido la mayoría de edad. Esto es cuando hayan tenido 18 años de edad. Pero en la actualidad, con la Constitución que entró en vigencia el 20 de octubre del año 2008, se establece esta forma de ejercicio del derecho al voto, desde luego que no es obligatorio para los adolescentes que tienen de 16 años de edad hasta antes de los 18. Perfecto, me parece
Perfecto, me parece muy amplia la explicación, creo que ha sido completa la explicación en esta tarde, doctor Alejandro Montesé. Queremos agradecerle infinitamente a usted y a toda la gente de la Defensoría Pública de Santo Domingo por su aporte permanente en beneficio de nuestra estación de radio, pero específicamente de la comunidad. Hoy ha estado con nosotros el doctor Alejandro Montesé, defensor público, tratando el tema el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias y una buena tarde a ustedes.